Hola, hoy hablaremos sobre las cifras significativas y el redondeo cuando se tienen magnitudes medidas. Entonces, la noción es simple. Por ejemplo, yo puedo tener las siguientes medidas. Puedo decir, por ejemplo, la medición de una masa que puede, usando una balanza corriente, podemos tener una medida de 1,3 gramos. Sin embargo, usando otra balanza analítica yo podría obtener esto, 0,3 mil gramos. Entonces la pregunta es, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian estas dos magnitudes? Si notamos, aparentemente, o más bien estas dos medidas, aparentemente son iguales, pero notamos que el error que puede tener esta medida es del orden de 0,1 gramos. Es decir, pude haber, por la misma escala de la balanza que utilicé en este caso, en el primero, pude haber estar por encima 0,1 grados, por encima o por debajo. Mientras que en este caso, la medida 0,3 mil quiere decir que me pude haber equivocado con una lectura de una milésima de gramo. Notamos que si bien son magnitudes iguales en cantidad para hacer cálculos, en precisión son muy distintas. Entonces vemos que estos ceros son importantes. Justamente esos ceros tienen que ver con el concepto que vamos a ver hoy, el de cifras significativas. Este concepto de cifras significativas que vemos acá solamente tiene sentido cuando hablamos de unidades medidas, es decir, que son mediciones. Por ejemplo, notamos aquí en este primero, decimos que tiene 1,6 litros, o sea que solamente se vale cuando estamos midiendo volúmenes, distancias, velocidades, aceleraciones, fuerzas, etcétera. Entonces, las cifras significativas nos van a dar unas reglas claras para saber cómo hacer un redondeo adecuado. En este caso, por ejemplo, también tenemos que aclarar que el concepto de cifra significativa es diferente al concepto de decimal. Por ejemplo, la primera, notamos que tiene un decimal, pero tiene dos cifras significativas. Las cifras significativas cuentan la parte entera y la parte decimal. Y hay dos reglas muy claras. Los ceros a la derecha se cuentan como significativos, como lo vimos en el primer ejemplo, pero los ceros a la izquierda no. Veamos estos ejemplos. Esta medición 1,60 nos está indicando que tiene una cifra significativa entera y dos decimales, o sea, en total tiene tres cifras significativas. Notamos que entre estas dos, la que tenga mayor número de cifras significativas, digamos que utilizó un mejor instrumento de medición y tiene más precisión por lo tanto. Veamos estas dos, 0,023 gramos y 0,0230 gramos. Cuando metemos estas cifras así, para la calculadora es lo mismo, sin embargo van a tener cosas distintas. La regla que mencioné anteriormente, los ceros a la izquierda en un decimal no se cuentan como cifras significativas, sino que tomamos las que no son ceros. Entonces en este caso vamos a decir que esta tiene dos cifras significativas. En este caso vamos a tomar las que sean diferentes de ceros a la izquierda, pero el cero a la derecha sí es significativo. Entonces vamos a tener que tiene tres, vamos a decir que tiene tres cifras significativas. Como les dije ahora, la parte entera también cuenta acá. Entonces en esta medición, que esto es newtons, unidades de fuerza, tenemos que tiene dos enteros y un decimal. Decimos que en total tiene tres cifras significativas. Y este tiene dos enteros y dos decimales. Ese cero a la derecha cuenta, por tanto tendría cuatro cifras significativas. Notamos que esta medida es más exacta que esta. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a utilizar este concepto que acabamos de ver hoy para hacer redondeos. ¿Sí? Vamos a redondear estas cifras de la siguiente manera. Tenemos esta medida, 0,9468 kilogramos. Vamos a redondear a dos cifras significativas, como estamos acá. Entonces lo primero que vamos a ver es que la primera cifra significativa es el 9 y le continúa el 4. Entonces, como el 4 es nuestra última cifra, vamos a hacer redondeo de la siguiente manera.
Si la cifra que continúa a la última que decido redondear, que es el 4 en este caso, es mayor que 5, mayor o igual que 5, este 4 se convierte en 5, si no se queda igual. De esta manera esta cifra redondeada quedaría 0,095 kilogramos. Aquí queda redondeada a dos cifras significativas. Por ejemplo, tomamos las dos primeras que serían el 1 y el 8. El 8 pasaría a ser un ¿qué? El que sigue es un 7, entonces el 8 pasaría a ser un 9, entonces quedaría 0,19 kilogramos. En este caso tomaríamos el 5 que es entero con el 3, son las dos primeras cifras significativas, y el 3 pasaría a ser un 4, entonces quedaría 5,4 libras. En este caso es bastante especial, miren esto, las dos primeras son el 1 y el 9, y lo que continúa del 9 es otro 9, entonces ese 9 se convierte en un 10, por tanto la cifra para redondear sería 20 metros. Y en este caso, aunque tengamos notación científica, las cifras significativas están manifestadas de este lado, entonces, ¿sí? En este caso el último sería el 0 y ese 0 quedaría como 9.1 por 10 a la menos 5 litros. La parte de la potencia de 10 queda igual. Con base en lo que ya sabemos sobre las cifras significativas, podemos establecer unos criterios claros para redondear mediciones. Miremos esto. Vamos a hacer unas reglas para cuando hacemos multiplicaciones. Para multiplicación de magnitudes, para la división, para cuando sacamos raíces, cuando elevamos potencias, etcétera, logaritmos por ejemplo, y vamos a sacar unas reglas cuando hacemos sumas y restas. Esto es relativamente sencillo. Aquí vamos a usar un criterio para redondear. El criterio para redondear va a ser que en todas las operaciones que hagamos de multiplicación, división, raíces, etcétera, donde tengamos medidas con diferentes valores de cifras significativas, vamos a usar el criterio de la menor cifra significativa para redondear. ¿Sí? Es decir, la cifra menos precisa es la que va a determinar la precisión del resto. En las sumas y restas el criterio es algo distinto. El criterio es cuando sumamos y restamos es el de la menor cifra decimal. Sin embargo, creo que quedará claro con un ejemplo que vamos a hacer a continuación. Aquí tenemos las siguientes operaciones que son multiplicaciones, divisiones, potencias, etcétera. Vemos esto que es el cálculo de una densidad. Tenemos acá una masa sobre un volumen, gramos sobre centímetro cúbico. Al meter estos dos números en la calculadora nos va a entregar una cantidad de números. Por ejemplo, nos va a dar 0.41, 41, 28 y unos más gramos sobre centímetro cúbico. Entonces vamos a aplicar nuestras reglas. Mire que es muy sencillo. Vemos cuántas cifras significativas tiene esta medida. Vemos que tiene 1, 2, 3, 4 y 5 cifras significativas. Y vemos cuánto tiene la de abajo. Tiene 4 cifras significativas. Como es una división, la precisión del resultado la determina la menos precisa, o sea la que tenga menor número de cifras significativas. En este caso va a ser el 4. Entonces debemos seleccionar 4 para esta y redondearlo. Recordemos que el 0 no es significativo a la izquierda cuando es decimal. Entonces tomamos las primeras 4 y lo que sigue del 1 es un 2. Por tanto, ese 1 se queda igual. Por lo tanto, el resultado va a ser 0.4141 gramos sobre centímetro cúbico. De esta manera está bien redondeada. Veamos el siguiente cálculo. Tenemos el cálculo de un área. Esta medida en centímetros, esta es en centímetros multiplicado por un 2. Entonces, el resultado de la calculadora nos da lo siguiente. Nos da aquí está
24,0240 y muchas más. Unidades, aquí está centímetro, acá está centímetro, multiplicado haría centímetro cuadrado. Muy bien. ¿Cómo redondeamos? Vemos cuántas cifras significativas tiene cada una de estas. En este caso, ¿esta cuántas tiene? Tendría 2 cifras significativas. Y este tendría 3 cifras significativas. ¿Y el 2 cuánto tendría? Bueno, aquí hay que aclarar lo siguiente. El 2 no es una medida. Por lo tanto, si es una medida, no tiene sentido hablar de precisión en ella. Por lo tanto, se le considera que tiene infinitas cifras significativas. O sea que quien determina las cifras significativas del resultado sería este, que tiene 2. Entonces tomamos las dos primeras. Entonces, la forma de redondear esto, el 4, al 4 le sigue un 0, por tanto el 4 se queda como está. Por lo tanto, el resultado a reportar sería 24 centímetros cuadrados, así nomás, con 2. Vemos el cálculo de un volumen de un cilindro. Tenemos pi, este debe ser el diámetro al cuadrado, este debe ser el radio, pero la altura, perdón, y este es 4. El resultado de la calculadora da lo siguiente. Daría 10,91 70 34 y así consecutivamente. Unidades, estos centímetros se elevarían al cuadrado y quedaría centímetro cuadrado, y después se multiplicaría con este, lo cual daría centímetros cúbicos, cosa que es coherente porque los volúmenes dan en centímetros cúbicos. Muy bien, evaluemos las cifras significativas de cada una de las medidas usadas. Esta, por ejemplo, la primera, tendría 3 cifras significativas. ¿Sí lo ven? Muy bien. Y esta de acá tendría, es un poco más precisa, tendría 4 cifras significativas. La que menos tiene es esta. Por lo tanto, debo reportarlo con 3 cifras significativas. Tomo las 3 primeras, el 10 y el 9, hasta aquí. Y este 9 revisa quién sigue, es un 1. Por lo tanto, el valor a reportar sería 10,9 centímetros cúbicos. Recordemos que ni 4 ni pi se les tiene en cuenta como para evaluar las cifras significativas porque no son medidas. De esta manera tenemos unos criterios bastante claros de cómo redondear multiplicaciones y divisiones. Veamos el caso de la suma. Recorramos a este ejemplo sencillo. Tenemos la suma de 3 longitudes. ¿Por qué lo sabemos? Porque aquí son centímetros, aquí son centímetros y aquí son centímetros. Es importante recordar que en las multiplicaciones y divisiones se pueden usar unidades distintas y las unidades participan. En este caso las unidades tienen que ser homogéneas, porque uno no puede sumar 3 centímetros más 4 pulgadas, ni es como sumar 3 naranjas más 5 zapatos, no tiene sentido. Bueno, en este caso, ¿qué hacemos? Vamos, la calculadora nos dice que el resultado total de este sería 27,153 centímetros. Muy bien, ¿qué criterio usamos acá para redondear esta cifra? Bueno, aquí vamos a usar los decimales, ¿sí? No las cifras significativas. Notamos que esta primera tiene 2 decimales, esta tiene 3 decimales y esta tiene un decimal. Perdón, aquí es 2 decimales, aquí son 3 decimales y aquí un decimal. Entonces el resultado debe tener la mínima de las 3, sería un decimal. Resultado, entonces el resultado toma nomás un decimal, la parte entera no la toma, y este pasa a ser un 5. El 5 viene acompañado de un 3, por tanto el redondeo de esta cifra sería igual a 27,2 centímetros. De esta manera entonces redondeamos cualquier cantidad que esté sumando o restando. Así tenemos criterios claros para redondear cualquier tipo de magnitud física. Hasta pronto.